La rutina se había convertido en el telón de fondo de mi vida. Cada mañana, el sonido del despertador me sacaba de un sueño que ya no recordaba. Me levantaba, preparaba el café y me vestía con la misma ropa que había usado la semana anterior. Las conversaciones con mi pareja se limitaban a lo esencial: qué hacer con los niños, las compras, los planes del fin de semana. La chispa que alguna vez iluminó nuestro hogar parecía haberse apagado, dejando solo cenizas. Un día, mientras miraba por la ventana, un correo electrónico cambió el rumbo de mis pensamientos. Era una invitación para un viaje familiar a Valencia. La idea de salir de la monotonía me emocionó brevemente. Sin embargo, al mencionar el viaje a mi pareja, noté su falta de entusiasmo. ¿Valencia? Está bien, dijo con indiferencia. En su voz no había eco de alegría ni sorpresa, solo una aceptación mecánica. Al llegar a Valencia, la ciudad vibrante contrastaba con la frialdad que sentía en casa. Las calles estaban llenas de colores y aromas, paella cocinándose en cada esquina y el olor a azahar flotando en el aire. Pero en medio del bullicio me sentía más distante que nunca de mi pareja. La risa y la alegría que rodeaban a otros parecían burlarse de mí. Los días pasaron entre visitas turísticas y comidas familiares. El ambiente festivo era palpable debido a las fallas, las calles estaban adornadas con monumentos gigantescos y luces brillantes. A pesar del bullicio exterior, dentro de mí crecía una sensación de vacío. Mi pareja se sumergía en conversaciones con otros familiares mientras yo me perdía entre mis pensamientos. Fue durante una tarde en la playa de la Malvarrosa cuando algo cambió drásticamente. Mientras caminábamos por la orilla, noté cómo mi hijastro me miraba con atención renovada. Su risa resonaba como música en mis oídos, algo en su mirada despertó sensaciones olvidadas. En ese momento comprendí que había estado buscando conexión y afecto donde ya no existían. A medida que los días avanzaban, las interacciones entre nosotros se volvieron más intensas y complicadas. Las risas compartidas se tornaron en miradas furtivas, cada instante juntos era un juego arriesgado pero electrizante. Durante una cena familiar, él se sentó junto a mí y nuestras manos se rozaron accidentalmente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sin embargo, al regresar al hotel esa noche, me encontré atrapada entre el deseo y la culpa. Sabía que lo que estaba sintiendo era incorrecto, cada pensamiento sobre él era como un fuego ardiendo dentro de mí que no podía apagar. La distancia emocional con mi pareja se hacía más evidente mientras yo luchaba contra lo inevitable. En medio del caos emocional, decidí explorar Valencia sola un día para despejar mi mente. Caminé por los cafés del barrio del Carmen, donde las charlas eran ligeras y las sonrisas sinceras, pero incluso allí sentí el peso de mis decisiones ocultas sobre mis hombros. Al mirar por la ventana hacia la plaza llena de gente riendo y disfrutando, comprendí que había perdido algo valioso: mi identidad. Cuando regresé al hotel esa noche encontré a mi hijastro esperando fuera de nuestra habitación. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de nerviosismo e intensidad que me hizo dudar por un momento si debía continuar este juego peligroso o dar un paso atrás antes de perderme por completo. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó suavemente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Asentí sin poder articular palabra alguna. Mis pensamientos estaban agitados como las olas rompiendo contra las rocas cercanas. Caminamos juntos hacia la playa bajo la luz tenue de las estrellas, cada paso acercándonos más a lo prohibido que nos ataba silenciosamente. Las olas susurraban secretos mientras nos adentrábamos más en la oscuridad, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido completamente y solo existiéramos nosotros dos. Fue entonces cuando nuestras manos se entrelazaron sin pensarlo, un gesto simple pero cargado de significado. El roce suave provocó un torbellino dentro mío, sabía que esto no podía ser correcto pero no podía evitarlo tampoco. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, mis inseguridades sobre mi matrimonio, los murmullos internos sobre lo correcto e incorrecto se desvanecieron ante esa conexión inesperada. Mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado, una parte profunda dentro mío anhelaba más momentos así aunque sabía que cada uno venía acompañado de riesgos devastadores para todos nosotros involucrados.
El viaje familiar continuaba su curso mientras yo luchaba internamente contra este nuevo deseo prohibido que había surgido inesperadamente durante nuestro tiempo juntos en Valencia. La atmósfera en Valencia se tornaba cada vez más intensa. Las luces de las fallas iluminaban las calles, creando un ambiente festivo que contrastaba con la confusión que habitaba en mi mente. Mientras el resto de la familia disfrutaba, yo me encontraba atrapada entre la risa y el silencio, entre lo que debía ser y lo que realmente sentía. El hijastro, con su energía juvenil, parecía ser el único que notaba mi presencia. Cada mirada suya me hacía sentir viva, como si resurgiera de una larga hibernación. En una de las noches, nos reunimos en un café del barrio del Carmen. La conversación fluía entre anécdotas familiares y risas compartidas. Sin embargo, en medio de esas charlas, había algo más que crecía silenciosamente entre nosotros. La tensión era palpable, un hilo invisible nos unía y al mismo tiempo nos separaba. La manera en que se inclinaba hacia mí mientras hablábamos me hacía sentir especial, deseada incluso. ¿Te acuerdas de aquella vez en la playa?, preguntó él con una sonrisa pícara. No puedo olvidarlo, respondí con un tono ligero, pero mi corazón latía desbocado. La noche avanzaba y la música del lugar se mezclaba con el murmullo de las conversaciones ajenas. En un momento dado, él tomó mi mano suavemente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su piel contra la mía. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar sobre nuestras cabezas, llenando el cielo de colores vibrantes. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron con una intensidad que no había experimentado antes. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y nos besamos. Ese acto fue como encender una chispa en medio de la oscuridad, transformó nuestra relación familiar en algo completamente diferente. Después del beso, ambos retrocedimos un paso, aturdidos por lo que acabábamos de hacer. La realidad se precipitó sobre mí como un torrente, sabía que esto complicaría aún más nuestras vidas ya entrelazadas por la familia. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie hubiera visto nuestra transgresión. La noche continuó su curso, pero el aire estaba cargado de una nueva tensión entre nosotros. Las risas familiares sonaban distantes mientras yo intentaba procesar lo sucedido. A pesar del miedo a ser descubiertos, había algo liberador en haber cruzado esa línea prohibida. Al día siguiente decidimos visitar la playa de la Malvarrosa. El sol brillaba intensamente sobre el mar azul cristalino y las olas rompían suavemente contra la orilla. Era un lugar perfecto para olvidar por un momento las complicaciones del mundo real y dejarse llevar por el deseo que había despertado entre nosotros. Mientras caminábamos por la arena caliente, él se acercó a mí nuevamente y sin pensarlo mucho tomé su mano con firmeza. Caminamos juntos bajo el sol radiante y las risas infantiles de otros veraneantes resonaban a nuestro alrededor como una melodía lejana e irrelevante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con voz suave. No lo sé, respondí sinceramente mientras mis ojos buscaban los suyos. El tiempo parecía detenerse mientras ambos contemplábamos el mar inmenso frente a nosotros. Había tanto por decir y al mismo tiempo tanto por ocultar. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra tras cada rayo de sol. Decidimos alejarnos del bullicio familiar durante unos momentos y encontramos un rincón apartado donde podíamos estar solos sin ser vistos ni escuchados. Allí sentí como cada latido resonaba en mi pecho mientras él se acercaba lentamente hacia mí. La conexión era innegable, nuestros cuerpos parecían tener vida propia al acercarse uno al otro nuevamente hasta finalmente encontrarnos en ese espacio íntimo donde todo parecía posible pero también peligroso. El beso fue diferente esta vez, lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos durante años. Nuestros labios se encontraron con urgencia y ternura al mismo tiempo, sellando aquel pacto silencioso que nos ataba más allá de lo físico. Sin embargo, después del momento compartido volví a sentirme atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente por explorar esta nueva relación secreta y la realidad ineludible de mi vida matrimonial insatisfactoria. A medida que pasaban los días en Valencia, las tensiones familiares aumentaban sin cesar bajo la superficie brillante del festival y los fuegos artificiales deslumbrantes. Cada sonrisa forzada ocultaba una verdad inquietante que amenazaba con salir a la luz en cualquier momento.
Un día decidimos ir a cenar todos juntos para mantener las apariencias ante los demás miembros de nuestra familia, mientras intentábamos controlar nuestros sentimientos ocultos unos ante otros. A medida que avanzaba la cena, noté cómo mi esposo lanzaba miradas furtivas hacia nosotros dos, sus ojos parecían buscar respuestas donde no había preguntas formuladas abiertamente. Las conversaciones giraban en torno al festival y sus tradiciones mientras yo luchaba por concentrarme en lo que decían mis seres queridos sin perderme nuevamente en los recuerdos intensos del beso compartido o los momentos robados junto al mar. A pesar del ambiente festivo a nuestro alrededor, sentí como una sombra acechante se cernía sobre mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Cada risa alegre parecía resonar como una advertencia silenciosa sobre las consecuencias inevitables si llegara a salir a la luz nuestra relación prohibida. Mientras abandonábamos el restaurante esa noche bajo un cielo estrellado lleno de promesas vacías e ilusiones perdidas, comprendí que pronto tendría que enfrentar mis propios demonios internos. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Podría soportar jugar este juego peligroso sin perderme completamente? Las luces brillantes detrás mío comenzaron a desvanecerse mientras caminábamos hacia nuestro alojamiento familiar. Sabía que cada paso me acercaba más al inevitable desenlace donde todo podría cambiar para siempre. La mañana siguiente el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, iluminando la playa de la Malvarrosa. La brisa marina acariciaba mi piel, pero no lograba ahogar la inquietud que me invadía. El beso compartido la noche anterior resonaba en mi mente como un eco persistente. Me sentía atrapada entre el deseo y la culpa, entre lo prohibido y lo cotidiano. Desayunamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La familia parecía ajena a la tormenta interna que me consumía. La risa de mi esposo sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Mientras tanto, el hijastro me miraba con una mezcla de complicidad y ansiedad, como si ambos supiéramos que todo había cambiado sin poder verbalizarlo. El día se presentaba lleno de actividades familiares. Visitaríamos el mercado central para disfrutar de la gastronomía local. A medida que caminábamos entre los puestos llenos de colores y aromas, me encontraba constantemente buscando su mirada. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, una chispa recorría mi cuerpo. Era un juego peligroso y excitante, pero también desgastante. En un momento dado, mientras explorábamos los productos frescos, nos encontramos a solas en un rincón del mercado. Las voces de la multitud se desvanecieron en un murmullo lejano. En ese instante el mundo exterior dejó de existir. Nuestros labios se encontraron en un roce fugaz pero electrizante. Fue un pacto silencioso que selló nuestra conexión. Algo más allá de las palabras nos ató en ese instante. De regreso al alojamiento familiar, las tensiones aumentaban. Cada risa compartida con los demás parecía una burla a lo que realmente sucedía entre nosotros. La culpa comenzaba a asfixiarme lentamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía haber cruzado esa línea? Las preguntas me atormentaban mientras intentaba mantener una fachada tranquila. Esa tarde decidimos visitar uno de los cafés del barrio del Carmen. El lugar estaba lleno de vida. Risas y conversaciones se entrelazaban con el aroma del café recién hecho y los pasteles tradicionales. A pesar del bullicio, yo solo podía concentrarme en él. Cada gesto suyo parecía magnificado por el deseo oculto que compartíamos. Mientras tomábamos asiento en una mesa apartada, la tensión era palpable. ¿Qué hacemos ahora?, susurró él con un tono nervioso que contrastaba con su habitual confianza. No había respuestas fáciles. Todo lo que podía hacer era mirar hacia otro lado y sonreír débilmente. El café llegó humeante y aromático, sin embargo, apenas probé un sorbo antes de perderme nuevamente en sus ojos oscuros. La conversación fluyó superficialmente sobre trivialidades mientras yo luchaba por mantener mi mente alejada del abismo emocional al que me dirigía. A medida que caía la tarde, decidimos dar un paseo por las calles adoquinadas del barrio antiguo. Las luces empezaban a encenderse y las sombras se alargaban a nuestro alrededor. El ambiente romántico contrastaba con mi creciente angustia interna. Una parte de mí deseaba dejarlo todo atrás y entregarme al momento, otra parte sabía que eso era imposible. Esto no puede continuar, pensé mientras observábamos las fallas preparándose para su gran festival nocturno.
El bullicio a nuestro alrededor servía como telón de fondo para mis pensamientos oscuros sobre lo que significaría seguir adelante con esta relación secreta. Al caer la noche regresamos al alojamiento familiar con corazones acelerados pero rostros impasibles. La cena estuvo llena de risas forzadas y miradas furtivas. Cada bocado era una lucha por mantener las apariencias ante los demás miembros de la familia. Después de cenar, decidí salir al balcón para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos atormentados por las decisiones tomadas hasta ahora. Las luces brillantes del festival iluminaban el cielo nocturno mientras escuchaba los fuegos artificiales estallar en el horizonte. En ese momento solitario sobre el balcón, sentí como las dudas comenzaban a tomar forma nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La idea misma provocó un escalofrío recorriendo mi espalda. No solo perdería lo poco que quedaba de mi matrimonio, sino también a esa persona especial con quien había compartido momentos tan intensos. De repente sentí su presencia detrás mío. No necesitó decir nada para que supiera lo que quería: escapar juntos hacia aquel rincón donde nadie pudiera vernos ni juzgarnos. Sin pensarlo dos veces, le seguí hacia una pequeña playa cercana donde las olas rompían suavemente contra la orilla. Una vez allí nos encontramos rodeados por la oscuridad y el sonido del mar. Era como si hubiéramos entrado en otro mundo donde nuestras preocupaciones no existían. Nos miramos durante unos instantes antes de acercarnos lentamente uno al otro hasta quedar tan cerca que podía sentir su respiración entrecortada. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente en ese beso furtivo cargado de emociones reprimidas, pasión mezclada con miedo e incertidumbre sobre lo que estábamos creando juntos sin darnos cuenta del riesgo involucrado. La noche avanzó rápidamente entre susurros compartidos bajo las estrellas brillantes. Cada palabra pronunciada parecía intensificar nuestra conexión mientras tratábamos desesperadamente de encontrar sentido a esta relación prohibida naciente entre nosotros dos. Sin embargo, al regresar al alojamiento familiar más tarde esa noche, después de haber pasado horas juntos bajo el manto estrellado del cielo valenciano, sabía muy bien que esto no podía durar para siempre. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada. La sensación de la noche anterior aún vibraba en mi piel. Pasamos la noche juntos, un momento que parecía un sueño y al mismo tiempo una pesadilla. La realidad del día se avecinaba como una tormenta inminente. Desperté antes que él, sintiendo el peso de la culpa aplastando mi pecho. El silencio era abrumador, solo el murmullo distante del mar recordaba la intimidad que habíamos compartido. Miré hacia su rostro sereno mientras dormía, y una mezcla de deseo y temor me invadió. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Podríamos continuar así sin que nadie lo supiera? Cuando finalmente se despertó, sonrió con esa chispa traviesa en sus ojos, como si supiera lo que había sucedido entre nosotros. ¿Te gustaría desayunar algo?, preguntó con voz aún somnolienta. No podía evitar sonreír ante su inocencia momentánea. Claro, respondí, tratando de mantener la calma. Mientras nos preparábamos para salir al comedor, el eco de las risas familiares resonó en el pasillo. La familia ya estaba despierta y disfrutando del bullicio matutino. La normalidad me golpeó con fuerza, era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. A medida que nos acercábamos a la mesa, sentí que cada mirada se posaba sobre nosotros, buscando respuestas en nuestras expresiones. Las conversaciones fluyeron mientras comíamos, anécdotas sobre el viaje y planes para el día siguiente. Pero mi mente divagaba hacia lo prohibido. La tensión entre nosotros era palpable, un roce accidental de nuestras manos enviaba escalofríos por mi cuerpo, como si cada contacto fuera un secreto compartido. ¿Vais a visitar las fallas hoy?, preguntó un amigo cercano de la familia, mirándonos curiosamente. Sí, respondí rápidamente, sintiendo como mis mejillas se sonrojaban involuntariamente. Un descuido reveló una parte de nuestro secreto, sus ojos brillaron con una comprensión que no podía ignorar. A medida que avanzaba el día, traté de actuar con normalidad mientras explorábamos Valencia, los colores vibrantes de las calles adornadas para las fallas y los aromas deliciosos de la paella llenaban el aire. Sin embargo, cada vez que me encontraba a solas con él, el mundo exterior desaparecía y solo quedábamos nosotros dos. El atardecer nos encontró en la playa de la Malvarrosa,
las olas rompían suavemente contra la orilla mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras. Era un espectáculo hermoso y trágico al mismo tiempo, cada ola parecía llevarse un pedazo de mi cordura mientras luchaba contra mis sentimientos. «Esto es perfecto», dijo él mientras miraba hacia el horizonte. «No quiero que termine». Su voz tenía un tono melancólico que resonó en mí más allá del deseo físico. «Nadie puede saberlo», murmuré casi sin pensar, consciente del abismo emocional al que nos estábamos asomando. La noche cayó rápidamente y decidimos quedarnos un poco más en la playa antes de regresar al alojamiento familiar. Mientras caminábamos por la arena oscura bajo las estrellas brillantes, nuestras manos se entrelazaron sin pensarlo dos veces. En ese instante compartido, sentí una conexión profunda e inquebrantable. De repente una risa familiar interrumpió nuestro momento. Era uno de los niños corriendo hacia nosotros desde detrás de unas rocas cercanas. El instante mágico se desvaneció como humo en el viento. Tuvimos que separarnos rápidamente y asumir nuestras respectivas personalidades. Él era simplemente un hijastro cariñoso y yo una madre atenta. Regresamos al alojamiento con corazones acelerados y pensamientos confusos sobre lo sucedido esa noche en la playa. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás miembros de la familia. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban como derviches en mi mente inquieta. Recordé cada palabra susurrada entre nosotros y cada mirada furtiva intercambiada durante el día anterior. La culpa me carcomía lentamente, sabía muy bien lo delicado del equilibrio en el que estábamos caminando. Al día siguiente decidimos salir a explorar más lugares emblemáticos. Visitamos mercados locales donde los colores vibrantes parecían reflejar nuestras emociones ocultas. La gente reía y disfrutaba sin saber nada sobre nuestra lucha interna. En medio del bullicio del mercado central, él me tomó del brazo con firmeza mientras me mostraba algunos productos frescos expuestos en los puestos cercanos. Tomates rojos brillantes y pimientos verdes crujientes eran parte del paisaje cotidiano valenciano. ¿Te imaginas cocinando algo juntos?, preguntó con una sonrisa traviesa mientras señalaba algunas especias exóticas exhibidas ante nosotros. Mi corazón dio un vuelco ante esa idea. Era hermoso pensar en momentos simples como esos, pero también aterrador porque significaban más allá de lo permitido. Mientras continuábamos explorando juntos ese mundo lleno de sabores e historias compartidas, algo dentro de mí comenzó a cambiar lentamente. Empecé a cuestionar si realmente quería seguir adelante con esta relación clandestina, o si debía dar marcha atrás antes de caer demasiado profundo. Esa tarde decidimos descansar en uno de los cafés del barrio del Carmen después de horas caminando por las calles adoquinadas llenas de historia antigua y encanto local. Tomamos café espeso acompañado por dulces tradicionales valencianos mientras discutíamos sobre trivialidades para mantener nuestra fachada intacta ante los demás. Sin embargo, justo cuando creímos tener todo bajo control, vi cómo otro amigo cercano entró al café buscando compañía para compartir su tiempo libre después del trabajo diario. Su mirada se detuvo brevemente sobre nosotros antes de saludarnos cordialmente, pero su expresión cambió sutilmente cuando notó nuestra cercanía inusual. El ambiente se volvió tenso cuando comenzó a hacer preguntas sobre nuestro viaje. ¿Estáis disfrutando Valencia? Se veis muy cómodos juntos. Intenté reírme nerviosamente para disimular cualquier indicio extraño, pero sentí como mi corazón latía desbocado ante esa amenaza inesperada. Mientras regresábamos al alojamiento familiar esa noche después del café lleno de risas forzadas e incomodidad palpable entre todos nosotros allí presentes, sabía que teníamos poco tiempo antes de que alguien pudiera descubrir nuestro secreto oscuro escondido tras sonrisas superficiales e ilusiones cuidadosamente tejidas alrededor nuestro vínculo prohibido. El aire en el comedor estaba cargado de risas y conversaciones triviales, pero en mi interior todo era caos. La cena había sido organizada como un intento de mantener la normalidad, un esfuerzo por olvidar lo que se había gestado entre nosotros. El aroma de la paella se mezclaba con el sonido de los fuegos artificiales lejanos, una celebración que contrastaba con mi creciente inquietud. Mi esposo hablaba animadamente sobre el próximo día en la playa, pero su voz se volvía un eco distante mientras mis pensamientos giraban en torno a los momentos robados que habíamos compartido. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejando solo una burbuja de tensión entre nosotros. La mirada furtiva que me lanzó cuando creía que no lo notaría me hizo estremecer.
Había algo en sus ojos que decía más que 1000 palabras, una mezcla de sospecha y desconfianza. «¿Qué tal si mañana vamos todos a la playa?», sugirió él, rompiendo el silencio incómodo. La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo. Miré a mi hijastro, quien apenas pudo contener una sonrisa nerviosa, y eso solo aumentó mi ansiedad. «Claro, suena bien», respondí con voz temblorosa. La idea de pasar un día completo juntos me llenaba de terror y emoción a partes iguales. Cada ola del mar parecía resonar con las decisiones que habíamos tomado, cada rayo de sol iluminando lo prohibido que nos unía. La cena continuó con más anécdotas familiares y risas forzadas, pero mi mente no podía dejar de pensar en cómo manejar la situación. Las miradas furtivas entre nosotros se volvían cada vez más frecuentes y peligrosas. Cada vez que nuestras manos se cruzaban accidentalmente sobre la mesa, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Después de la cena, todos decidieron salir a disfrutar del espectáculo pirotécnico. Yo me quedé atrás, buscando un momento a solas para respirar y calmarme. Al salir al balcón del apartamento familiar, el sonido lejano de los fuegos artificiales resonaba como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El cielo estallaba en colores brillantes mientras pensaba en las decisiones que había tomado. El deseo ardiente se mezclaba con la culpa, cada explosión era un eco de mis emociones reprimidas. En ese instante sentí que todo podría desmoronarse si alguien descubría nuestro secreto. De repente sentí una presencia detrás de mí. Era él, acercándose sigilosamente como si supiera lo frágil que era nuestra situación. «¿Te encuentras bien?», preguntó con suavidad, su voz casi ahogada por el ruido exterior. «Solo necesito un momento», respondí mientras miraba hacia el horizonte iluminado por los fuegos artificiales. «¿Por qué no podemos simplemente ser felices?», murmuró mientras se acercaba más a mí. Su cercanía encendió una chispa peligrosa dentro de mí. Las luces del espectáculo iluminaban su rostro, podía ver la confusión y la frustración reflejadas en sus ojos. «No puedo dejar esto así», continuó él, acercándose aún más hasta casi tocarme. Un impulso incontrolable me llevó a dar un paso hacia él, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido sobre mi piel. «No podemos seguir así», le dije apenas en un susurro. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron nuevamente. Fue un acto impulsivo y desesperado, los fuegos artificiales estallaban detrás nuestro como si celebraran nuestro secreto prohibido. Esa conexión momentánea nos transportó lejos del mundo real y las consecuencias inminentes. De pronto escuchamos voces acercándose, eran los demás regresando del espectáculo. Con rapidez nos alejamos uno del otro, tratando de restablecer la apariencia normal ante ellos antes de ser descubiertos. La noche continuó con risas y charlas superficiales mientras mi corazón latía desbocado por lo sucedido. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra intercambiada estaba cargada de significado oculto y promesas silenciosas. Al final del día, cuando todos se retiraron a descansar, yo permanecí despierta pensando en lo inevitable que parecía todo esto. No podía seguir escondiéndome tras sonrisas ni vivir esta vida paralela sin enfrentar las consecuencias. La mañana siguiente trajo consigo una sensación pesada, el sol brillaba intensamente sobre Valencia mientras todos nos preparábamos para ir a la playa. La idea misma me llenaba de nerviosismo. ¿Cómo sería pasar horas juntos sin poder expresar lo que realmente sentía? Mientras caminábamos hacia la playa bajo el calor abrasador del sol mediterráneo, noté cómo mi esposo intentaba mantener conversaciones animadas para distraerme del silencio incómodo entre yo y mi hijastro. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, algo dentro mío despertaba, ese deseo incontrolable seguía presente. Al llegar a la orilla del mar, el sonido relajante de las olas chocando contra la arena parecía burlarse de mí, era como si me recordara constantemente lo arriesgado que era todo esto. Mientras jugaban en el agua y construían castillos de arena, yo me quedé atrás observando desde lejos. Fue entonces cuando sentí su presencia nuevamente cerca de mí, él había dejado a los demás para acercarse lentamente por detrás. «¿Te gustaría dar un paseo?», preguntó con esa sonrisa traviesa que siempre lograba desarmarme. A pesar del miedo latente en mi pecho por ser descubierta,
asentí casi sin pensar y comenzamos a caminar juntos por la orilla vacía donde las olas acariciaban nuestros pies descalzos. Cada paso junto al mar era tanto liberador como aterrador, sabía perfectamente lo arriesgado que resultaba estar allí con él sin nadie más alrededor para vernos o escuchar nuestras confesiones silenciosas llenas de anhelos ocultos e incertidumbres compartidas. Esto no puede durar, dije finalmente tras unos minutos caminando juntos bajo el calor abrasador del sol mediterráneo. No podemos seguir así. Él detuvo sus pasos al escuchar mis palabras. Sus ojos reflejaron una mezcla entre tristeza e incredulidad, mientras buscaba mis manos con las suyas para enlazarlas suavemente entre sí como si intentara aferrarse a algo tangible antes de perderlo todo por completo. No quiero perderte, respondió finalmente después de unos instantes eternos llenos solo por el sonido rítmico del mar rompiendo contra las rocas cercanas. Pero justo cuando estaba a punto de contestar algo más profundo o significativo, escuchamos gritos provenientes del grupo familiar detrás nuestro. Rápido, vengan. El instante se congeló entre nosotros dos mientras girábamos nuestras cabezas hacia donde provenían esos gritos alarmantes. Una sombra oscura apareció rápidamente ante nuestros ojos. Alguien había descubierto nuestro secreto. El grito resonó en el aire, rompiendo la burbuja de complicidad que habíamos creado. La risa de la familia se convirtió en un eco distante, mientras el pánico se apoderaba de mí. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. En ese instante comprendí que todo lo que habíamos construido estaba al borde del colapso. Nos giramos rápidamente hacia el grupo familiar. Ellos corrían hacia nosotros con una energía frenética, ajenos a la tormenta emocional que se desataba entre nosotros. La sensación de ser descubierta me envolvió como una niebla densa, cada paso que daban parecía acercarse más a nuestra verdad oculta. ¿Qué pasa?, pregunté con una voz que sonó más tranquila de lo que realmente me sentía. La tensión en mi pecho era palpable como un peso que no podía ignorar. Una pelea. En la playa hay un grupo discutiendo, exclamó uno de los familiares, gesticulando con entusiasmo. Su atención estaba completamente centrada en el drama ajeno, sin sospechar lo que realmente ocurría entre nosotros. Mientras ellos se dispersaban para investigar la situación, sentí un impulso irrefrenable de escapar. Necesito aire, murmuré casi para mí misma. Sin pensarlo dos veces, tomé la mano de mi hijastro y lo llevé hacia un rincón apartado del bullicio familiar. El sonido del mar rompía contra las rocas cercanas, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con mi creciente ansiedad. Esto no puede seguir así, dije al fin, sintiendo como las palabras luchaban por salir. Estamos jugando con fuego. Él me miró fijamente, su expresión era seria y pensativa. No puedo dejarte ir, respondió con una sinceridad desconcertante. Ese momento me hizo cuestionar todo, nuestra conexión y lo que significaba en el contexto de nuestras vidas. Mientras nos quedábamos allí, escondidos entre las sombras del atardecer y los murmullos lejanos de la familia, la realidad comenzó a golpearme con fuerza. Esta relación secreta había comenzado como una chispa excitante en medio de mi insatisfacción matrimonial, pero ahora parecía un incendio descontrolado. Los días siguientes transcurrieron entre risas forzadas y miradas furtivas. La rutina diaria regresó como una ola implacable. Cada encuentro casual con mi esposo se sentía como una actuación en una obra teatral donde conocía el final trágico pero no podía evitar interpretar su papel. Un día, mientras paseaba por las calles vibrantes de Valencia buscando un poco de paz mental entre las festividades de las fallas, me encontré con un viejo amigo del pasado. Fue inesperado y desconcertante, su presencia evocó recuerdos lejanos de tiempos más sencillos y felices. ¿Cómo has estado?, preguntó él con una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado por los años. Su mirada inquisitiva parecía escudriñar más allá de las palabras superficiales. Bien, muy ocupada, respondí evasivamente mientras mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. ¿Qué diría si supiera? ¿Cómo interpretaría mi situación actual? La conversación fluyó naturalmente al principio. Hablamos sobre nuestras vidas y recuerdos compartidos hasta que él cambió abruptamente el tema. Siempre te vi feliz, ¿es todo tan perfecto como parece? Esa pregunta resonó en mí como un eco inquietante. La risa y los colores vibrantes del festival palidecieron ante esa simple interrogante,
el peso de mis decisiones comenzó a aplastarme lentamente. Intenté sonreírle mientras mis pensamientos volvían a mi hijastro y a la vida secreta que llevábamos juntos. La noche siguiente fue particularmente intensa. Después de cenar con la familia y compartir risas superficiales sobre los eventos del día, decidí dar un paseo por la playa para despejarme. El sonido del mar era reconfortante y doloroso al mismo tiempo. Cada ola parecía llevarse parte de mi confusión, pero también recordarme lo inevitable. Me detuve para observar las luces parpadeantes en la costa cuando sentí su presencia detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era, su aroma familiar llenaba el aire a mi alrededor. No debería estar aquí, dijo él suavemente mientras se acercaba lentamente hacia mí, sus pasos apenas dejando huellas en la arena húmeda. ¿Por qué no?, respondí casi automáticamente, aunque sabía perfectamente por qué debía mantener distancia, el riesgo era demasiado alto. Porque quiero hablar sobre nosotros, insistió él, su voz cargada de emoción contenida. No puedo seguir así sin entender lo que esto significa. Ese momento fue crucial. El mar rugía detrás nuestro mientras nuestras miradas se entrelazaban en una danza silenciosa llena de preguntas sin respuesta. Pero justo cuando estaba a punto de abrirme completamente sobre mis sentimientos contradictorios, escuchamos pasos apresurados acercándose desde atrás. El corazón me dio un vuelco. Esta vez no eran solo gritos lejanos sino voces familiares cada vez más cercanas. El miedo me envolvió nuevamente mientras mirábamos hacia atrás juntos, dándonos cuenta del peligro inminente que acechaba tras nuestros secretos compartidos. La presión social comenzaba a hacerse insostenible, cada encuentro furtivo se sentía como un hilo desgastado a punto de romperse bajo el peso del secreto compartido. Regresamos rápidamente al grupo familiar tratando de actuar normales mientras nuestros corazones latían desbocados por la adrenalina del descubrimiento inminente. Las festividades continuaron alrededor nuestro como si nada estuviera ocurriendo, pero dentro mío había una tormenta creciente alimentada por los miedos acumulados durante esos días intensos en Valencia. A medida que pasaban las horas y nos sumergíamos nuevamente en conversaciones triviales sobre comida y tradiciones locales, no pude evitar pensar en cómo todo cambiaría si alguien llegara a descubrir nuestra verdad oculta. Las miradas furtivas comenzaron a sentirse peligrosas, cada gesto amable o sonrisa entre nosotros parecía cargarse con significado oculto ante los ojos ajenos. La culpa crecía como una sombra oscura acechando cada instante compartido. ¿Hasta cuándo podremos mantener este secreto? El silencio se volvió ensordecedor cuando finalmente nos encontramos nuevamente solos esa noche después de las celebraciones familiares agotadoras. La tensión llenaba el aire pesado entre nosotros mientras nos mirábamos fijamente buscando respuestas donde ya no había certezas claras. Y entonces llegó esa revelación inesperada. Algo sobre su pasado había comenzado a salir a la luz justo cuando creíamos haber encontrado refugio en nuestra conexión prohibida. La discusión con mi esposo resonaba en mi mente como un eco persistente. Sus palabras, llenas de reproche y confusión, habían abierto una brecha aún más profunda entre nosotros. ¿Por qué no puedes ser más como antes?, había preguntado, su voz cargada de frustración. Esa pregunta me golpeó con fuerza, recordándome que la imagen que había construido de mí misma en su mente se desmoronaba. La distancia emocional que había cultivado a lo largo de los años se hacía evidente en cada palabra que pronunciaba. Mientras tanto, el hijastro se había vuelto un refugio inesperado. Su mirada intensa me hacía sentir viva, pero también me llenaba de temor. En el fondo sabía que esta conexión estaba llena de riesgos y consecuencias que aún no podía comprender del todo. Esa noche, cuando finalmente nos encontramos a solas después de la cena familiar, la tensión entre nosotros era palpable. No podía evitar recordar cómo nuestras vidas se habían entrelazado en este viaje a Valencia. Necesito hablar contigo, dijo él, su voz era un susurro que parecía contener todo el peso del mundo. Me miró fijamente y por un momento el resto del mundo desapareció. Las luces brillantes de las festividades afuera parecían desvanecerse mientras nos sumergíamos en nuestra propia realidad. ¿Sobre qué?, respondí con cautela, aunque en mi interior sabía que ya estaba al tanto de lo que venía. Sobre nosotros, continuó. No puedo seguir ignorando lo que siento. Sus palabras eran un torrente de emociones, y me encontré atrapada entre el deseo y la culpa. ¿Era posible que él sintiera lo mismo?
La idea me llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Esto es complicado, murmuré, consciente de las implicaciones de nuestras acciones. Pero su mirada insistente no dejaba espacio para la duda. No podemos seguir así, dijo con firmeza. La conversación se tornó más profunda a medida que compartíamos nuestros temores y anhelos ocultos. Reveló sus inseguridades sobre su futuro y cómo había sentido una conexión especial desde el primer momento en que nos conocimos. Sus palabras resonaban en mí como música familiar, cada nota tocaba las cuerdas sensibles de mi corazón herido por años de indiferencia. Me siento atrapado, confesó. Como si estuviera viviendo una vida que no es mía. El eco de su voz resonaba con mis propios sentimientos, esa sensación de estar atrapada en una rutina monótona y vacía. Las luces del festival iluminaban el cuarto donde estábamos sentados, el sonido lejano de los fuegos artificiales creaba un ambiente casi mágico para nuestra conversación prohibida. Era un contraste doloroso con la realidad sombría que enfrentábamos al día siguiente. No sé qué hacer, admití finalmente sintiendo la presión del momento apretando mi pecho como un corsé demasiado ajustado. Solo quiero ser honesto contigo, dijo él mientras tomaba mi mano entre las suyas. No puedo seguir viviendo esta mentira. Su sinceridad me sorprendió, nunca imaginé que él pudiera llegar a sentir tanto por mí o tener el valor para expresarlo abiertamente. Pero esa revelación también trajo consigo una oleada de pánico. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Y qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestros sentimientos y los posibles caminos a seguir. La incertidumbre se instaló en mi corazón como una sombra persistente, cada palabra intercambiada parecía acercarnos más a un precipicio del cual no sabía si podría regresar. Finalmente acordamos mantener nuestra relación en secreto por ahora, era lo único sensato en medio del caos emocional que nos rodeaba. Pero esa decisión pesaba sobre mí como una carga insoportable, cada día sería una lucha constante entre lo correcto y lo deseado. A medida que pasaban los días del viaje, la tensión aumentaba con cada interacción furtiva entre nosotros. Las miradas cómplices se volvieron más frecuentes y las sonrisas compartidas más intensas, la atracción era innegable pero también peligrosa. Una tarde decidimos escapar del bullicio familiar para dar un paseo por la playa de la Malvarrosa, necesitábamos un respiro lejos del ruido y las miradas inquisitivas. El sonido suave del mar rompía contra la orilla mientras caminábamos juntos bajo el cálido sol valenciano. ¿Qué harías si esto llegara a ser público?, pregunté repentinamente sintiendo como mis palabras flotaban en el aire impregnadas de ansiedad. Él se detuvo y miró hacia el horizonte antes de responder, no lo sé, tal vez enfrentar las consecuencias juntos. Su respuesta me dejó sin aliento, ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo por este amor prohibido? En ese instante comprendí cuán profundas eran nuestras emociones, pero también cuán frágil era nuestra situación actual. La posibilidad de ser descubiertos acechaba constantemente detrás de cada sonrisa compartida o roce accidental. Esa noche decidimos volver al hotel antes de que otros comenzaran a sospechar algo extraño entre nosotros. Sin embargo, cuando regresamos a la habitación familiar, encontré a mi esposo esperando con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras cerraba la puerta detrás de él con cuidado. El aire se volvió denso mientras él comenzaba a cuestionar mis acciones recientes y mis cambios sutiles en comportamiento durante el viaje. Su mirada penetrante buscaba respuestas donde yo solo podía ofrecer evasivas llenas de culpa. La conversación pronto escaló hasta convertirse en una acalorada discusión sobre nuestras vidas juntos y los caminos separados que parecían abrirse ante nosotros como bifurcaciones peligrosas e inciertas. Fue entonces cuando sentí como todo comenzaba a desmoronarse alrededor mío. Los secretos mantenidos cuidadosamente estaban al borde del colapso ante sus preguntas incisivas e insistentes sobre mi felicidad real dentro del matrimonio. No puedo seguir así, finalmente admití con voz temblorosa mientras luchaba contra las lágrimas acumuladas tras meses escondiendo mis verdaderos sentimientos detrás de sonrisas forzadas y gestos vacíos. Su expresión cambió bruscamente ante mis palabras. Hubo confusión mezclada con algo parecido al alivio al escucharme reconocer lo evidente entre nosotros dos.
Sin embargo, antes incluso de poder procesar completamente ese cambio emocional repentino entre ambos, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro tenso intercambio. Era un mensaje inesperado del hijastro: necesitamos hablar urgentemente. El corazón me dio un vuelco mientras leía esas palabras. Sabía instintivamente que nada bueno podría surgir tras esa solicitud repentina e imprevista. El mensaje del hijastro se repetía en mi mente, resonando como un eco inquietante. Necesitamos hablar urgentemente. La tarde se tornó pesada, y el aire en la habitación parecía cargado de tensión. Mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que podría significar, la incertidumbre se apoderaba de mí. La idea de que mi secreto pudiera salir a la luz me aterrorizaba. Esa noche decidí salir a caminar por las calles de Valencia. Las luces de las fallas iluminaban los rostros alegres de los turistas, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de desasosiego. El bullicio del festival contrastaba con la soledad que me envolvía. Al llegar a la playa de la Malvarrosa, el sonido del mar rompía el silencio que había en mi interior. Me senté en la arena, dejando que las olas acariciaran mis pies. Recordé cada momento compartido con él, cada risa y cada susurro furtivo. Pero ahora, ese recuerdo se tornaba en una carga pesada. La culpa comenzaba a desgastarme, sabía que no podía seguir así. Al regresar al hotel, encontré al hijastro esperándome en el vestíbulo. Su expresión era seria, casi tensa. Necesitamos hablar, dijo con un tono grave que me heló la sangre. Caminamos hacia un rincón apartado donde nadie pudiera escucharnos. ¿Qué sucede?, pregunté, intentando mantener la calma. Sé lo que está pasando entre nosotros, dijo con voz baja pero firme. Mis latidos se aceleraron al escuchar sus palabras. No puedo seguir ocultándolo. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una sombra amenazante. El miedo a ser descubierta se mezclaba con una extraña sensación de liberación. Aquel secreto que había sido nuestro refugio ahora amenazaba con convertirse en nuestra perdición. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. No quiero perderte, respondió mirándome a los ojos con una intensidad abrumadora. Pero también sé que esto no puede continuar. Las emociones se arremolinaban dentro de mí, deseo, culpa y miedo chocaban sin piedad. No podemos dejar que esto nos destruya, murmuré mientras pensaba en las consecuencias de nuestras elecciones. Entonces necesitamos tomar una decisión, dijo él con determinación. La noche avanzó y nuestras palabras parecían fluir como el agua del mar. Hablamos sobre lo que significaba nuestra relación y lo que perderíamos si todo salía a la luz. La realidad nos golpeó como una ola inesperada. No éramos solo dos personas atrapadas en un momento prohibido, sino parte de una familia frágil y compleja. Finalmente llegamos a un acuerdo: debíamos poner fin a nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde. La idea era dolorosa pero necesaria para proteger lo poco que quedaba de nuestras vidas anteriores. Sin embargo, esa resolución no trajo paz, más bien intensificó mi ansiedad ante lo inevitable. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno al futuro incierto y las decisiones tomadas bajo el peso del deseo y la desesperación. A la mañana siguiente decidí hablar con mi esposo antes de regresar a casa. Era un intento desesperado por encontrar claridad y quizás redención antes del regreso a nuestra rutina habitual. El desayuno transcurrió entre conversaciones triviales y miradas furtivas hacia el hijastro, quien parecía distante y preocupado por lo ocurrido la noche anterior. En ese momento supe que había cruzado una línea invisible entre el amor familiar y el deseo prohibido. Cuando finalmente me senté frente a mi esposo para contarle sobre mis sentimientos de insatisfacción en nuestro matrimonio, su reacción fue inesperada. Siempre has sido distante, dijo sin titubear mientras dejaba caer su tenedor sobre el plato. Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras él continuaba hablando sobre cómo había intentado acercarse a mí sin éxito durante años. Fue entonces cuando comprendí cuán lejos habíamos llegado. Nuestra relación estaba marcada por años de desconexión emocional y malentendidos acumulados. ¿Y qué quieres hacer al respecto?, preguntó él con un tono resignado pero inquisitivo. En ese instante comprendí algo crucial:
no solo estaba luchando por encontrarme a mí misma dentro del caos emocional generado por mis decisiones recientes, también estaba enfrentando las consecuencias inevitables de haber descuidado nuestro vínculo matrimonial durante tanto tiempo. Decidí ser honesta sobre mis sentimientos hacia él y hacia el hijastro. Era hora de enfrentar las verdades ocultas bajo capas de silencio e incomunicación. Pero antes de poder articular mis pensamientos más profundos, sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje del hijastro nuevamente. Necesito verte ahora. La urgencia detrás del mensaje me llenó de inquietud. Algo importante debía haber sucedido para requerir tal inmediatez después de nuestra conversación nocturna tan reveladora. Me disculpé rápidamente con mi esposo y salí del restaurante sin saber qué esperar al encontrarme con él nuevamente. Mis pasos resonaban sobre las baldosas mientras caminaba hacia nuestro punto habitual cerca del puerto. Cada latido parecía marcar el compás frenético del miedo y la anticipación acumulados desde aquella primera mirada compartida durante nuestro viaje familiar. Al llegar al lugar acordado vi su figura esperándome junto al muelle. Su rostro reflejaba preocupación pero también determinación firme, una mezcla peligrosa e intrigante que nunca había visto antes en él. Lo siento por lo repentino, comenzó antes incluso de saludarme adecuadamente, su voz temblorosa traicionando su nerviosismo, pero hay algo importante que necesito contarte. Mi corazón se detuvo mientras esperaba sus palabras. Sabía muy bien cuán frágil era nuestra situación actual tras los eventos recientes y cómo cualquier revelación podría cambiarlo todo irrevocablemente. A medida que comenzaba a hablarme sobre sus sentimientos más profundos hacia mí, deseos ocultos nacidos entre risas compartidas, la realidad se tornó aún más confusa e intensa. Así terminó este capítulo, entre promesas rotas e ilusiones quebradas.